Arma, y antes de darle la cita bíblica, quisiera definir primeramente lo que es perdón. Perdón es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Algunos sinónimos de perdón son remisión, condonación, indulto, amnistía, indulgencia, gracia y castigo. Cuando no conocíamos a Cristo, teníamos la palabra perdón como un símbolo de debilidad. Y de pronto en algunas ocasiones o en muchas ocasiones llegamos a decir que te perdone yo, no, que te perdone Dios. Porque teníamos en nuestra mente natural la idea de que el perdón era un acto de debilidad. Cuando una persona perdona o es perdonada, podemos encontrar las siguientes palabras asociadas a este acto de perdonar o de recibir perdón, tales como paz, reconciliación, amor, armonía, compañerismo, comunión. Y una serie de términos que decimos, sí, cierto, todo esto es bueno. De pronto pensaríamos, esto como que le hace falta a la sociedad hoy en día. Esto como que le hace falta a mi ciudad. Esto como que le hace falta a mi país, a mi familia, al lugar donde yo trabajo. Y todo esto asociado con el perdón. Y ahora de la misma manera podríamos asociar algunos términos al hecho de no perdonar o de no recibir perdón, tales como amargura, resentimiento, pleitos, divisiones, odio, celos, rencor, guerra. Y si ante la falta de perdón se desprenden esta cantidad de manifestaciones que son negativas, podemos ver que este es un tema importante en todos los sentidos y que aún esto repercute en nuestra salud. Hoy en día las cifras muestran que el 90% de los problemas personales se relacionan con la amargura. A todos alguna vez nos han herido, nos han traicionado, nos han difamado, nos han ofendido, nos han maltratado. Y podemos seguir con la lista. Porque si vivimos, trabajamos o convivimos con personas, vamos a tener este tipo de roces, ya que a raíz de la convivencia y en el medio en que nos podamos desenvolver van a surgir todos esos roces. Existen estudios médicos que constatan que no perdonar genera un crecimiento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de aumentar y desarrollar síntomas físicos y fisiológicos, entre ellos cambios en el ritmo cardíaco, presión arterial, tensión muscular facial, efectos en el colesterol total, el sistema inmune, daño cerebral traumático y hasta cáncer. Y en la salud mental los efectos de la falta de perdón son ansiedad, depresión, neurosis, estrés. Y podríamos concluir entonces que el proceso de restauración del alma empieza con el perdón. Y eso no es opcional si te amas. Y sé que te amas porque te cuidas tu cuerpo, te bañas, te alimentas cuando tienes hambre, vas al médico cuando te enfermas. Entonces, ante esto no tenemos otra opción, sino que perdonar. Y la mayoría de las personas no saben cómo se hace. Pero Jesús, diga Jesús, nuestro Salvador. Él enseñó a sus discípulos que para que Dios perdonara sus ofensas, ellos también deberían perdonar a otros. Y Él nos enseña aquí a través de la palabra. Y esto no es para alcanzar salvación, es simplemente el resultado de la salvación. Cuando yo nazco de nuevo, doy como fruto el perdón. Porque quien no perdona, así como también quien no ama, no ha conocido a Dios. Y quiero entonces que me acompañen a la primera cita bíblica que se encuentra en Mateo 6.
Mateo 6. El contexto de este capítulo es el Sermón del Monte. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al versículo 9. Aquí el Señor está hablando acerca de la importancia de la oración y de cómo debemos orar. Alabado Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Mateo 6, 9. Dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Entiéndase deudas como ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y por lo general nos detenemos aquí. Pero sigue el verso 14 diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice el 15: más, entiéndase este más como pero, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. El Señor, dando instrucciones aquí acerca de la oración, señala varios segmentos en esta oración que está bien guiada, tiene una estructura bien guiada por el Espíritu Santo. Pero de todos estos segmentos, Él escogió uno solo para añadir un comentario, queriendo hacer un énfasis, y es importante, ya que Él no hizo ningún comentario adicional en esta estructura de esta oración a todos los segmentos que vimos aquí que componen esta oración, sino que Él se fijó solamente en el punto del perdón. Leímos en el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este es un comentario adicional de Jesús, y en ese comentario Él señala la medida o la proporción en la que nosotros debemos esperar que Dios nos perdone. Y la medida es la misma con la que nosotros perdonamos a la gente que nos ofende. Entonces, si queremos que Dios perdone nuestras ofensas de manera completa, tenemos que perdonar al que nos ofende, al que nos lastima, al que nos defrauda. Pero ustedes podrán decir: hermano, eso no es justo. ¿Cómo es que yo voy a perdonar a alguien que me lastima, que no merece el perdón? Bueno, durante el transcurrir de esta predicación vamos a ver que no lo hacemos tanto por el bien de la otra persona, aunque la otra persona se va a beneficiar, pero lo hacemos más bien por nuestro bien, valga la redundancia, porque Dios está interesado en nuestro bien. Y no podemos hablar que esto sería injusto, porque el que está dando la instrucción aquí es Dios, al que llamamos justo. El único que es justo, dice la palabra en Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, solamente Dios es el justo. Y entonces, antes de sacar conclusiones, pero es que no es justo, porque si usted supiera lo que me hicieron, hermano, si se enterara, si yo le contara, ¿cómo es que me va a pedir que yo perdone? Bueno, no soy yo, es el Señor. Entonces, la medida en la que nosotros podemos esperar que Dios nos perdone es la misma medida en la que nosotros estamos dispuestos a perdonar al que nos ofende. Si no estamos dispuestos a perdonar, si el corazón lo tenemos duro y decimos: no, yo no perdono, sea lo que sea, yo no perdono,
Bueno, tampoco esperemos que Dios nos perdone a nosotros cuando nos equivoquemos. Y entre otras cosas, es muy a menudo que lo hacemos. Pero digo yo, porque somos imperfectos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo al Señor, nuestro corazón se va abriendo. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana. Este es un trabajo que el Señor hace a través de su Espíritu. En la dureza de nuestro corazón, Él va, a medida que recibimos la palabra, Él va haciendo su obra. Vamos ahora a un segundo pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 11. Marcos 11. Verso 24. Gloria a Jesús. Aleluya. Perdón, es 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quedamos hasta aquí, esperando el cumplimiento de lo que el Señor dijo antes de esta palabra. Por la fe puedes mover montañas, puedes hacer esto y lo otro. Hagamos que debemos tener fe cuando uno ora y lo dejamos hasta aquí. Pero sigue diciendo la palabra, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos aquí cómo se conecta la capacidad de tener fe con el perdón. Ese perdón que estamos dispuestos a ofrecer o a recibir. Eso no lo notamos si no leemos el contexto de este capítulo. O sea, la fe no se produce en el vacío. La fe no se produce porque sí. Hay toda una obra que el Señor es el que la está haciendo y demanda perdón para que también nuestra capacidad de fe vaya aumentando. Eso de pronto explicará que en algunas ocasiones, no en todas, en algunas, por qué algunas oraciones no son respondidas. Porque llegamos a esto, no, yo tengo fe, yo creo, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, yo me pongo de acuerdo con la congregación, yo me pongo de acuerdo con mi pastor para orar por esta petición. Vamos a pedir por esto, vamos a pedir por lo otro. Pero se nos olvida que cuando estemos orando tenemos que escarbar en nuestro corazón, escudriñar, ver si hay falta de perdón, a ver si hay alguna raíz de amargura, si hay odio, si hay algún tipo de resentimiento contra alguien, si hay algún deseo de venganza. Y si lo descubrimos, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, sacarlo del corazón. Y entonces nuestro Padre Celestial nos perdona. Y hace que podamos recibir lo que estamos pidiendo. Aquello por lo cual estamos orando. Hermano, pero esto parece muy severo. Aquí dice, perdona nuestras ofensas. Y yo soy un cristiano recto, un cristiano vertical. Yo no ofendo a nadie.
Pero parece que yo tuviera un imán para atraer a la gente, para que la gente me ofenda. Yo tengo la sangre dulce para atraer a la gente que le gusta ofenderme y maltratarme. Y me hacen bullying aquí, me hacen bullying allá. Y tampoco yo no ofendo a nadie. Esto debe ser para otro. Bueno, tal vez nosotros pasamos por temporadas en las que la vida y todo el mundo nos la tuviera velada, como decimos. Nos la tuviera dedicada. Es decir, parece que todo el mundo conspirara para hacernos sentir mal y ofendernos. Y hay veces que de pronto es cierto. Y hay veces que es producto de nuestra imaginación, de los deseos engañosos. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están así y ven a dos personas que lo conocen, ustedes están hablando y lo están mirando ustedes y textualmente están hablando de mí. Llegan donde ellos, cambiaron la conversación porque estaban hablando de mí. Pero son deseos engañosos. Pero no podemos decir que nosotros nunca ofendemos. Vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago 3, capítulo 3, verso 2. Este es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo en la carne. Dice la palabra, porque todos ofendemos pocas veces, muchas veces. Y aquí se está incluyendo Santiago. Dice la palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todavía nosotros no hemos alcanzado esa perfección. Entonces aquí vemos que nosotros ofendemos muchas veces. Miremos ahora lo que dice Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7. Y vamos a ir entendiendo por qué Dios es que demanda que nosotros perdonemos. Porque nosotros podemos estar encabezando la lista de los que más ofenden. Y solamente notamos es cuando nos ofenden a nosotros. Lo digo por mí, de primero. Dice la palabra de Eclesiastés, versículo 20, 7:20. Y yo cuando leía esto, o sea, me hizo una radiografía a mí. Dice la palabra, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si la Biblia dice que no lo hay, lo habrá. No lo hay. Y sigue diciendo el verso 21. Tampoco apliques tu corazón. Tampoco apliques tu corazón. Es decir, no le prestes mucha atención a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Y dice el 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y cuando leíamos el pasaje de Marcos dice que tenemos que revisarnos y perdonarnos si tenemos algo contra alguno, pero a veces lo ignoramos abiertamente. Decidimos no tomarlo en cuenta. Pero es una imposición que el Señor nos hace de que tomemos la iniciativa para perdonar a aquellas personas que nos dañaron, que nos defraudaron. Él no está diciendo ahí, espera que venga donde ti y que te pida perdón. Espera que reconozcan que te ofendieron y entonces sí perdona. Él dice, no, toma tú la iniciativa y perdona. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a donde todas esas personas a quienes nos hicieron daño y vamos a decirle, mira, yo tengo un resentimiento contigo, perdóname. Eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. Es que en el secreto de tu habitación nosotros tomemos la iniciativa y perdonemos.
Señor, yo perdono a esta persona. Padre, tú sabes que me decepcionó, que yo puse toda mi confianza en él o en ella, que esto que ella hizo no se le hace a un amigo, a un hermano. Pero tú, Señor, me mandas que yo perdone. Yo libero perdón sobre esa persona, Padre, para que tú perdones también todos mis errores, todos esos que yo haya cometido. Y la pregunta sería, ¿qué tan a menudo tomamos en cuenta estas instrucciones cuando estamos orando? Si de una empezamos a pedirle al Señor y no tomamos un tiempo para analizarnos, para sacar todo eso que hay ahí, y después ahí sí conectarnos con su Espíritu. Yo espero que nuestra forma de orar cambie a partir de hoy. Esto va para mí de primero nuevamente, porque esta palabra primeramente corta hacia aquí y después va hacia allá. Vamos a Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces será lo correcto perdonar a mi hermano? Hasta 7. Ahora, aquí hay algo muy importante. Conocer la razón por la cual Pedro ofreció ese número. En la tradición rabínica estaba establecido que para perdonar a una persona había que hacerlo 3 veces. Cualquiera que pida perdón a su amigo no debe pedir más de 3 veces, decir por favor, por favor, por favor. Hermano, perdone la transgresión, mi pecado. Lo que demuestra que uno no debe pedir perdón más de 3 veces. Después de lo cual el amigo insultado debe apaciguar y perdonar. Y yo creo que Pedro, considerando esto, pensó: si los maestros de la ley dicen que 3 veces es lo máximo que debemos perdonar, entonces, si yo quiero ser más justo, digamos que el doble más 1. Para congraciarse con el Señor. Pero la respuesta de Jesús en el verso 22 fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto podía ser interpretado como 490 veces, que es bastante, o 70 a la 7ª potencia, que ese es un número imposible de contar. Si tú lo colocas en la calculadora, te va a arrojar error. Y antes de entender por qué esta respuesta de Jesús, quisiera explicar un poco lo que no es perdón. Perdonar no significa olvidar la ofensa. Sería maravilloso que fuera tan sencillo, ¿verdad? Borrar todo de nuestra memoria, el pasado. Pero se requiere que al perdonar tengamos tiempo para que esos recuerdos se vayan desvaneciendo o dejen de doler. Perdonar tampoco significa permitir que nos sigan ofendiendo. Perdonar a alguien y reconciliarse son cosas diferentes. No tienes que tolerar que abusen de ti, pero tampoco debes guardar rencor. Ahora sí, entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar según lo que dice Jesús? Todas las veces. Ilimitado, todas las veces que te ofendan, perdona. Y te sanas tú mismo. Eres libre.
Y gracias a esa pregunta que hizo Pedro, el Señor Jesús nos da una parábola acerca del perdón. El Señor no deja cabo suelto. Y dice la palabra en este mismo capítulo, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Dice el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, tomándolo, prendiéndolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahora dice Jesús aquí en el 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Vemos aquí que este hombre, este primer hombre, debía 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 días de trabajo. Eso era aproximadamente como 16 años. O sea que solo un talento equivalía a 16 años de salario. Comparándolo en nuestros días, esos 6,000 días o 16 años serían, llevándolo aquí, vamos a suponer que la persona se gana $150 en el día, serían $900,000 solamente por esos 6,000 días. Pero ahí no dice que debía un solo talento, debía 10,000 talentos. Y eso serían aproximadamente $9,000 millones. En otras palabras, ese dinero equivale también a 34 kilogramos de plata o 34 vagones de tren llenos de plata. ¿Y en qué momento este hombre se gastó ese dinero? ¿Y en qué se lo gastó? Podría uno maquinar, ¿verdad? Esta era una deuda imposible de pagar. No había forma alguna de hacerlo. Ni en 100 vidas. Este hombre estaba destinado a convertirse él y toda su familia en esclavos de este señor. Mas sin embargo el otro debía 100 denarios. Un denario es el equivalente a un día de trabajo. $150. El ejemplo. Por 100 serían $15,000. Si vemos la diferencia. Esta era una deuda que sí podía pagarse. Mas sin embargo el rey le había perdonado al primer siervo toda la deuda. Este señor. ¿Esto qué significa? Que este rey, que este señor asumió la pérdida de esta deuda que tenía este siervo. Porque tuvo compasión. ¿Y qué implicaba esto? Que este hombre se quedara sin esa fortuna. Ese al que le debían, se despojó todo eso, lo dio por perdido. Porque si tuviera esa fortuna, sería más rico.
Entonces, ¿por qué este hombre que fue perdonado no tuvo también la misma misericordia como la que tuvieron con él? Y lo primero que debemos saber es que perdonar conlleva sacrificio. Él no iba a sacrificar el dinero que el otro le estaba debiendo. El perdón es doloroso. Y si queremos algunas veces injusto. Porque el que ofende es el que sale beneficiado. Pero se debe asumir todo lo que esto trae consigo. Y aquí en este pasaje el Señor es Dios. Yo soy el primer deudor. ¿Y quién es el segundo deudor? Pues nuestro prójimo. Cualquier persona cercana a nosotros que nos hace algún daño, que nos trata mal, que nos ofende. Y miremos lo que dijo Jesús en el verso 35. Esta es la aplicación a esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y dice el verso 34, su Señor enojado le entregó a los verdugos. Estos verdugos eran torturadores, eran atormentadores. De pronto por eso es que muchos pueblos de Dios hoy en día viven tormento. Y algunos de esos tormentos son espirituales, otros son físicos. No puedo dormir. Me da miedo dormir con la luz apagada. Tengo que encenderla. Yo siento una sombra. Siento que me va a pasar algo, vivo asustado. Me quiero morir. Y es un tormento continuo. Y los que están afuera dicen, pero no está pasando nada. Y hay veces que el tormento es físico. Y esto no es en todos casos. Pero sí, si uno revisara, tal vez encontraría que la raíz podría ser que estamos teniendo una falta de perdón. ¿Hay algo o hay alguien a quien no hemos perdonado? Y como eso es tan superficial, como no lo podemos ver porque está en el corazón, porque si no perdonamos de todo corazón y no se conecta ese tormento que estamos experimentando con la falta de perdón y vamos llevando una vida cristiana como si todo estuviera bien, no está pasando nada. Por eso que de pronto vemos a algunos cristianos por ahí tomando esto, lo otro, píldoras para esto, píldoras para lo otro. No encuentran reposo. Es un tormento continuo. Hay que revisar para ver si es que el Señor no los entregó a los atormentadores. Y aquí no hay excusa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos demanda esto. Nos conviene de primero a nosotros. Y segundo, porque Él no nos va a juzgar a nosotros en el día del juicio por las ofensas o los agravios que nos hayan cometido o por lo mal que nos hayan tratado. Él nos va a juzgar por cómo reaccionamos nosotros ante las injusticias de este mundo. No pagando mal por mal. Y por lo general estos roces, estos malos entendidos, estas molestias, se dan con las personas con las que uno más comparte, las más cercanas a ti, tu familia, tu compañero de trabajo. Y de pronto cuando tú perdonas a alguien, podría darse el caso de haber una reconciliación. Pero una reconciliación debe haber un acuerdo de ambas partes. Pero para perdonar solo se requiere la decisión más prudente, del más prudente. En hebreo, perdón se dice salak y se puede traducir como perdonar,
pero también como rociar, porque está siempre asociado al sacrificio. Después de un sacrificio expiatorio, la persona sabía que estaba librada su vida. Recuerden que cuando el sacerdote hacía el sacrificio por los pecados del pueblo, pues, mataba al animal y esa sangre era rociada y perdonaba al pueblo. A veces tenemos la idea de que perdonar es olvidar, y yo todavía no me he encontrado el botón perdonador, donde yo lo oprima y de una yo perdone, ¿verdad? No lo hay. Perdonar tampoco significa dejar de sentir. Quizás de pronto llegue el punto en el que ya no sintamos dolor, pero eso no implica que no dejemos dejar de sentir. Y de pronto el concepto de que el tiempo lo cura todo no es algo real, porque podríamos ver personas de 70 u 80 años que todavía viven amargadas, resentidas con cosas que pasaron en su infancia. Todavía viven con eso ahí en su corazón, cargándolo, arrastrándolo. Habrá sus excepciones, pero por lo general, con el transcurrir del tiempo, las cosas como que se van empeorando. Va creciendo como ese rencor, ese odio, ¿verdad? Todo eso cuando no tienes a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, tú sanas eso. El Señor envió a Jesús a morir en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él asumió nuestra deuda y la pagó por completo en el madero. Para Él el costo fue muy alto. Recibir el perdón de nuestros pecados es un regalo para nosotros, porque nuestra deuda era impagable. Porque dice la palabra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esa era nuestra sentencia, la muerte. También dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos. Nosotros merecíamos morir y estar separados del Señor eternamente. Jesús se entregó como sustituto. Si mi deuda hubieran sido 15 años de prisión, habiendo yo cumplido mi sentencia, mi culpa, esta sería saldada y saldría justificado. Y no tendría nada más que hacer, pero mi condena era la muerte. No había forma de pagar mi deuda. ¿Saben cuál era la forma? Muriendo. Que yo muriera. Y el mismo juez que hizo la ley, quien emitió el juicio, que me encontró culpable, que dictó la sentencia, se bajó del estrado y tomó mi lugar. Eso es amor. Gloria a Dios. Eso es perdón. Eso es gracia. Que el Señor haya hallado gracia en ti y en mí. Jesús espera que nosotros perdonemos a los demás sus pecados contra nosotros, así como Él perdonó los nuestros. La parábola que vimos dice que el rey fue movido a misericordia. Y cuando se habla de la misericordia se refiere al perdón que el Señor Dios Todopoderoso otorga como resultado del arrepentimiento sincero. El recibir el perdón del Padre implica que le demos la espalda al pecado y cambiemos la dirección de nuestras vidas. Porque nosotros antes vivíamos siguiendo la corriente de este siglo, pero cuando el Señor se puso en nuestro camino, esa dirección cambió hacia Él. Y ahora hemos escogido vivir
de acuerdo a su palabra. Para poder recibir el perdón, debemos saber cuál ha sido nuestra transgresión. ¿Y cómo lo podemos saber? Está aquí en su palabra. Primera de Juan 3:4 en la parte B. Dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces nuestra transgresión fue el pecado que cometimos, infringiendo la ley de Dios. Por eso el perdón no es un sentimiento. Es una decisión voluntaria de cancelar la deuda que nos deben. Y ahora esto no significa que autoricemos a esas personas a que nos sigan lastimando. Pero eso implica la decisión de no permitirle seguir ocupando nuestra mente y nuestro corazón para amargarnos. Y ahora, ¿qué sucede si decido no perdonar? Si digo, no, yo no perdono a mi hermano, a mi prójimo, a aquel que ha pecado contra mí. Si decido retenerle la deuda y no cancelársela, como dice en Mateo 18:32, como leímos ahí, dice, entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón, como lo dice esta historia en Mateo 18, se convierte en nuestro verdugo, quien nos va a hacer pagar nuestras propias deudas. El perdón requiere de amor propio, librarnos de esos verdugos que nos atormentan. El que se ama, perdona. Esta es una oportunidad de ser libres de esa prisión en la que nosotros mismos nos hemos metido. El perdón no es para el agresor, es para nosotros. Quizás al otro no le importa siquiera pedirnos perdón, pero nosotros podemos beneficiarnos de cancelar esta deuda. Así que en pocas palabras, lo que significa el perdón, de acuerdo a esta historia, es cancelar la deuda. En pocas palabras. Eso implica no cobrarle al otro el hecho que no pueda pagarla. Por lo que no hay forma de regresar el tiempo atrás y de deshacer lo que ya se hizo. Perdonar implica no buscar venganza. Y también podemos ver que el perdón no es garantía de reconciliación, como lo mencionábamos ahorita. Mas, sin embargo, si el suceso que nos hirió incluye a alguien con quien teníamos una relación que valorabas, alguien con quien tenías una relación cercana, el perdón puede llevarte a una reconciliación. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, nos reconcilió con el Padre. Y la reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha muerto o no quiere comunicarse contigo, o no se arrepiente de lo que hizo. En otros casos, la reconciliación no puede ser apropiada cuando alguien que puede seguir dañando tu vida o ponerla en peligro quiere seguir en ella. Pero perdonar es posible, aunque la reconciliación no lo sea. Y muchas personas perdonan esperando que el ofensor cambie. Pero debes saber que conseguir que otra persona cambie sus acciones, comportamientos o palabras no es la idea cuando perdonamos. Esto tiene que nacer del corazón de ella.
Tú no la puedes obligar. Y pensemos en el perdón desde el punto de vista de cómo puede cambiar mi vida al traerme paz, al traerme sanidad interior y libertad de la esclavitud de la amargura. Perdonar puede quitar el puede quitar el poder de la otra persona, ese poder que tiene en nuestras vidas para dañarnos. Finalmente, ¿qué pasa si yo soy quien necesita ser perdonado? Quizás hoy nos damos cuenta que tenemos una deuda enorme con Dios porque quebrantamos su ley. El primer paso para recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento. Y eso significa volvernos a Dios. Dejar de hacer lo que estábamos haciendo para regresar a su senda. El arrepentimiento no es tristeza por esos pecados solamente, no. O remordimiento. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 7:10 que la tristeza solamente no es el arrepentimiento, sino porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hacer frutos dignos de arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado delante de Dios para comenzar a vivir de acuerdo a sus instrucciones. Para empezar a vivir de tal manera que seamos reconciliados con los demás. Y aquí hay de pronto un concepto que nos puede sorprender y es paz. Paz en hebreo significa shalom. Este nombre proviene de la raíz shalom, que significa restaurar o restituir. Restituir es dar lo necesario, proveer a alguien o completar su vacío. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, una de las cosas que aprende a hacer es restituir. Si le debes a alguien, le pagas. Entonces, tener paz o estar en paz con los demás no es ausencia de guerra o conflictos. Estar en paz es que no te falte nada o que al otro no le falte nada. Y si yo tengo la paz de Dios, su shalom, entonces te conviertes en un pacificador. Dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Si tú quieres ver a Dios, sigue la paz y la santidad. Entonces te convertirás en un pacificador. Cuando hablamos de restituir, quisiera leer un texto que está en Éxodo. Éxodo 21, versículo 23 a 25, dice la palabra, hablando de la restitución. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Dice el 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí vemos ojo por ojo, diente por diente. En la cultura babilónica esta ley se utilizaba como una forma de venganza. Y este imperio babilónico era un imperio bastante fuerte cuando tomaban al pueblo que ellos sometían, le daban un castigo fuerte, lo cogían y lo desmembraban, le quitaban la piel, bueno, hacían cosas horrendas. Ellos aplicaban esta ley de esa manera, de una forma de venganza. De hecho, talión significa idéntico. Pero aquí, bíblicamente hablando, en el pueblo hebreo, no era una ley de venganza, sino una ley de restitución. No hay registro en la cultura hebrea de que a alguien se le haya sacado un ojo jamás por haberle causado un daño en el ojo
a la otra persona. Lo que esta ley significa es que el castigo no debe ser superior a la ofensa. Y nadie debe cobrarse en venganza. En ocasiones un buey robado, un objeto prestado y no devuelto, o que se dañe, una pelea que ha causado daños severos o la muerte, requería de hacer justicia. Para cada infracción hay una solución llamada restitución. Si yo te saqué el ojo, ahora soy tu ojo. Si yo te herí gravemente, ahora soy tus manos o tus pies. Esto es algo metafórico. Es que yo restituyo el daño que he causado a través de un pago que es equivalente a la falta que cometiste o que cometí. Y si había muerte en ciertas ocasiones, con intención se pagaba con vida. Y podría decirse que nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús dio su vida por nosotros para restituirnos, para perdonarnos, darnos salvación y vida eterna. Él restituyó todo para nosotros. Y si de verdad nos sentimos arrepentidos de algo que dijimos o hicimos, ve y admítelo ante la persona que has dañado. Habla de tu tristeza, de tu deseo de arrepentimiento sincero. Y pidamos perdón sin dar excusas. Concluyo con esto. Tú puedes venir y decirme, lamento que te robé un lápiz. Y yo puedo decir, lo lamentas, pero no me lo has regresado. Tu disculpa no vale nada. Yo te perdono y te cancelo la deuda, pero sigues siendo responsable de tus actos. Para que haya perdón, es necesario que haya arrepentimiento. Y eso incluye que también haya restitución. Devuelve el lápiz. Recordemos que no podemos forzar a nadie a que nos perdone. Pase lo que pase, comprométete a tratar a otros con compasión, con empatía y respeto. Y ya para terminar les dejo este verso para que recapacitemos en él. Y se encuentra en Colosenses 3:13. Quiero que medites en él y lo profundices. Dice la palabra en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la palabra para el día de hoy que el Señor tenía. Damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí, por hablarnos en esta hora. Yo recibo, si hay algo en tu corazón que tienes ahí